Bien, buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar comienzo a este acto homenaje, más bien que homenaje, recuerdo emocionado de nuestro querido compañero Agustín García Cárdenas. Yo quiero dar la bienvenida en primer lugar a doña Isabel Escudero, más bien que viuda indiviuda de don Agustín, como ellos decían y como les gustaba recordarse, a los amigos y compañeros y discípulos que nos acompañan hoy: Antonio Rodríguez Almodóvar, José Luis Gutiérrez, Francisco Lira, izquierda, regente de un sitio tan emblemático como la Carbonería, cuya continuidad desde aquí queremos reclamar como una exigencia cultural. Bien, muchas gracias a todos los que integráis la mesa, a Gracia López Anguita, a mi izquierda, que ha sido la verdadera artífice de toda la logística de este acto, a todos los que estáis aquí, amigos, conocidos, allegados y discípulos de Agustín, profesores, estudiantes de esta universidad, señoras y señores todos, que hoy compartimos esta tarde. No es algo retórico, no es un adorno retórico que yo inicie este acto reconociendo públicamente que hoy es uno de esos días que a uno le llenan de orgullo como decano y que dan por bueno todo cuanto de esfuerzo se derrocha en la sombra para llevar a buen puerto la gestión de un centro universitario de la envergadura, del peso de nuestra Facultad de Filología. No es evidentemente retórica, ni mucho menos. Hace unos meses encontré en una actuación en Carmona a Amancio Prada, que después nos va a obsequiar un magnífico concierto. Fue la primera vez que intercambiamos palabras, pero entendí por su respuesta y por su mirada que él y yo y nosotros compartíamos proyectos. En efecto, les puse que una de nuestras prioridades en el ámbito cultural era continuar con esta iniciativa que tenemos y contar con él para que nos cantase poesía en la facultad. Que ese era uno de nuestros objetivos más ambiciosos que el equipo que presido y yo mismo nos marcamos ya desde nuestro propio programa electoral. No hizo falta insistir. Amancio me miró con un semblante tan dulce como su voz, y contestó lo siguiente: ya está, hecho, en otoño nos vemos. En el patio del reloj. Yo me emocioné al contemplar y al comprobar que ser universitario tiene muy poco que ver con perfiles académicos y con edades, y sí con actitud. Y contacté, gozoso, que tenía delante a un universitario de los pies a la cabeza. Una cabeza que, como dice aquel, las nieves del tiempo no han hecho más que ennoblecer y rejuvenecer. Por cuestiones técnicas, el concierto que Amancio nos va a regalar esta tarde no va a poder celebrarse en su amado patio del reloj, donde él propuso. Pero como yo le prometí, el sitio que tenemos preparado para ello no tiene nada que envidiarle. A mi entender, es más hermoso, es más otoñal y además es nuestro. En la conversación que mantuvimos Amancio, algún otro querido colega de nuestro centro y yo, surgió como lazo de unión el nombre de Agustín García Cárdenas. ¿Por qué no enfocar este concierto con algún tipo de acto que sirviera para recordar a Agustín, su figura, su significado social y cultural, su autoridad como filólogo, su paso por las aulas de nuestra universidad en momentos difíciles? Nos preguntamos los tres. A todos pareció una idea magnífica. Este es el origen del acto que ahora iniciamos. Pensado este acto más como un recuerdo emocionado de su persona, desaparecida hace pocos años, que como homenaje en el sentido más habitual del término, algo que quizás no le gustaría mucho a quien nos quiso vivir. Creo que llegamos tarde. Creo que lo que hoy celebramos debería haber tenido lugar antes. Pero a veces los tiempos son esquivos y caprichosos. Y nosotros tenemos este hoy. Y queremos que este hoy nuestro sea también el suyo, el de Agustín, el maestro, nuestro maestro. Yo no voy a hablar mucho más, porque por supuesto mi papel ha de limitarse al del organizador y el del promotor. No os voy a hablar de Agustín, al que no tuve el placer de conocer personalmente, y mucho menos voy a caer en tamaña osadía delante de gente que significó tanto para él y que también lo conoció, como pronto comprobaremos.
pero no quiero dejar pasar esta ocasión especial para decir algo sobre el significado del profesor García Calvo como filólogo, como universitario, como humanista por antonomasia. En este sentido, quiero decirles que Agustín ha sido uno de los nuestros, uno de los más grandes entre nosotros, uno de los que mejor ha simbolizado lo que somos los de letras. Pero quizá nos ha ganado a la mayoría en arrojo, en osadía, en el mejor de los sentidos de este término, en pujanza frente a la adversidad, en claridad de ideas, en personalidad, en esa imprescindible falta de recato que tanto debe exigírsenos a la hora de desempeñar la más noble de las tareas que la sociedad nos encomienda, la de enseñarles a los hombres a ser hombres, a las personas a ser personas, a ser personajes irreemplazables en el clásico drama de una vida que nunca será vida, sin el ineludible sabor que solo saben infundir los sabios. ¿Cuánto supo el profesor García Calvo de clásicos, de dramas, de personajes, de sabios? Fue maestro en el aula, maestro de los grandes, amó la palabra, la hizo suya como su única arma en unos tiempos en los que dormía muerta, la desnudó por dentro y por afuera, coqueteó lo grande con sus sombras, con sus soles ocultos, con sus negros embrujos que a tantos de nosotros nos cautivan los sesos. Trazó su vieja historia con trazos solo suyos, incorporó a sus ritmos los ritmos de sus sílabas, interpretó su música, vociferó sus ecos, hizo vivas las lenguas que matan los incautos, enhebró con destreza infinita sus punzantes agujas por los textos, y cuando la hizo suya, nos la devolvió nuestra, vestida de guirnaldas. Palabra hecha mensaje, mensaje de los hombres que sienten y que piensan, mensaje agudo y fino, como filo de espada, como racimo pleno de verdades sin cuento, verdades sin cautela, irreverentes máximas, incontestables veras que entonces derribaron los más erguidos muros de la huera ignorancia. Agustín latinista, Agustín hombre de letras, Agustín pensador de lucidez valiente, Agustín artista consumado del verso y de la prosa, Agustín maestro irreverente de cuantos le acompañaron más allá de las aulas, más allá de los libros, más allá de los textos, Agustín compañero y amigo y bohemio y disertador infatigable y refrenable valedor del simposio, perdido defensor de las causas perdidas para siempre. Y no sé cuántos Agustines más que solo yo vislumbro, pero que bien conocieron, que bien conocisteis vosotros y pudisteis gozar. Todo eso y mucho más fue el profesor García Calvo. Estoy seguro de que acto seguido vamos a tomar buena cuenta de cuanto digo, y lo vamos a hacer gracias al testimonio autorizado de quienes mejor lo conocieron. Pero antes de cederles ahora la palabra a ellos, no quiero privarme de añadir algo más sobre su semblanza, insistir quizás en el más noble de sus atributos y sin duda en el que más nos vemos identificados todos cuantos estamos aquí hoy. Me refiero a que Agustín fue antes que nada un humanista, un hombre convencido de ser hombre, que supo escudriñar la maravillosa extrañeza de los hombres, que supo interpretar sus gozos y sus sombras, que cantó sus triunfos, que lloró sus derrotas, que malvivió sus muertes, que malmurió sus vidas, que entonces no eran vidas, sino sombras vivientes. Deduzco que Agustín fue un hombre, solo un hombre, nada más que un hombre. Nada cupo en su alforja de otros bienes extraños. Deduzco que Agustín dio todo por saciado con esa humanidad tan suya. Un filólogo, un hombre, un humanista, que todo eso es lo mismo. Y derramó su hombría por donde hubo pasado, y humanizó desiertos, y seminó los páramos de luces y de vidas, y supo, siempre supo, que portaba en sus brazos el mejor de los dones,
hacerse nuevo cadmo y regalar de letras los corazones secos de tantos iletrados. No sé si he aceptado en el bosquejo de un maestro al que no pude ver entre las aulas que ahora pueblan unos jóvenes rotos, a los que tanto ha hurtado este mundo moderno de cuentas y mercados. No lo sé. En el mejor de los casos podrán corroborarlo quienes van a tomar la palabra tras de mí. Pero sí sé que en una cosa más nos aventajó la amable figura que ahora recordamos, en su clara conciencia de ser depositario del legado más noble, del más preclaro don que ha de albergar un hombre. En eso y en su inigualable propósito de hacer llegar a todos ese tesoro suyo y nuestro, y en poner al servicio de tan supremo empeño cuanto le dio natura tan espléndidamente, su sagacidad, su finura, su sutileza, su constancia, su magnetismo. Ojalá salgamos hoy de aquí deseosos de volver a recorrer sus pasos. Ni que decir tiene que para mí, como decano, supone un honor muy grande recordar a Agustín y rotular una de nuestras aulas emblemáticas con su nombre que siempre sentimos nuestro. Así concluiremos el acto que ahora nos congrega. Ello será después de que intervengan cuantos allegados y conocidos suyos nos acompañan, a quienes a continuación voy a ceder la palabra. Muchas gracias. Bueno, comienzo precisamente haciendo un elogio a las orejas. A las orejas, en este caso del burro, de nuestro burro, al que Agustín celebra tan vivamente en esa endecha de amor que se llama Al burro muerto. A él le interesaba las orejas ajenas, las desconocidas, las descarriadas, las orejas descarriadas, las orejas común del pueblo, de la gente, más que la de sus compañeros de oficio. Por lo tanto, amaba esto del oír, y él decía, si algún sabio quisiera escribir en su epitafio alguna verdad verdadera, diría, aquí hay uno que oyó. Porque es imposible dejarse hablar, dejarse soltarse hablar, si primeramente no se oye. Para dialogar, escuchar primero, después preguntar. Y las orejas del burro se le parecían a Agustín como eso que le falta a los hombres para dirigir al cielo y caiga quien caiga su queja y razón. Vamos a hablar aquí esta tarde precisamente de eso, de lo que él llamaba cuestiones sofísticas, porque yo he venido aquí no para hablar de Agustín como persona que es pues como uno de cualquiera, sino para este empeño, esta pasión de Agustín de que se reuniera el común, la gente, y se dejara hablar, se dejara oír, se dejara razonar en voz alta, en voz pública, sonora, como hace el agua del río, porque es la que va produciendo eso que llamamos los cantos rodados. Precisamente cuando el agua produce canto rodado a través de las miles y miles de bocas de generaciones que van puliendo el canto y van dejándolo de la manera cada vez más limpia, más necesaria, más justa. Porque un buen filólogo es una labor de limpieza, de quitar lo que sobra, de dejar la limpieza originaria de la lengua,
cuando está dicha de la manera en que mejor se dice. Y el pueblo tiene eso, no sabemos lo que se quiere decir con pueblo. Pueblo no es ninguna clase social determinada, no estamos aquí haciendo ninguna recurrencia a la clase del proletariado o de la clase, sino a cualquiera que se deja hablar. Incluso hay revoluciones que nacen de los hijos de los burgueses, de los niños de los burgueses, de la gente culta que por un azar se deja hablar, se deja quejar, se deja decir verdad. Bien es verdad que los más débiles, los más oprimidos, como los niños frente a los adultos y las mujeres frente a los hombres, cuando hay hombres y mujeres y no todos son el hombre, también de esa debilidad nace el poderío del habla, el poderío de la razón, que es lo contrario del poder, porque tanto el poder te dice, no hay más realidad que la que hay, la realidad es todo lo que hay. Precisamente el poderío de la razón dice, la realidad no es todo lo que hay. Siempre hay fisuras para escapar, no solo de la cárcel de afuera, sino, como decía nuestro grande y buen amigo, siempre recordado, especialmente amado por Agustín, Chicho Sánchez Ferlosio, cuando decía, la cárcel tengo por dentro, cárcel por fuera, y concluía diciendo, en la cárcel de adentro salir pudiera. Este deseo de que uno sabe que si no empieza a quitar los barrotes de uno mismo, no es posible ninguna revuelta, ni ninguna liberación de nada, que ese que llamamos uno es a su vez un representante del Estado, de la seguridad, del miedo, del futuro, del dinero, por supuesto. Y por lo tanto de ahí no puede salir nada bueno si no es en contra de esa disolución del alma. Y por eso Agustín quería que el hablar entre la gente fuera como un psicoanálisis público, una disolución del alma. Pero claro, él debió de pensar dónde lo podemos hacer aquí, en plena dictadura, aunque ya el amo, el dictador, iba cayendo y perdiendo su poder autocrático, y ya eran otros poderes, como en la tecnocracia, que estaba ahí ya instaurándose, como el poder que ahora padecemos, la demotecnocracia desarrollada, ese aplastante régimen que soportamos. Entonces, él debió de pensar dónde, en las calles, en las asambleas, pues allí mismo en la universidad. Vamos a intentar que las clases hagan una especie de ocupación del sitio como lugar contra la autoridad, contra el futuro, contra los programas, y que sea precisamente un lugar donde uno hable, se deje hablar, donde se deje oír, donde se deje escuchar, y caiga quien caiga. Por eso recurrió a esta especie de arte llamado sofística, y su primera creación, o su primer intento, era esto de crear o de intentar el aula de sofística aquí, en la Facultad de Filología de Sevilla, que es lo que yo espero que a partir de ahora en este homenaje se siga llamando así, aula de sofística. Agustín García Calvo, entre interrogantes, porque últimamente no estaba seguro tampoco de que eso del nombre no favoreciera al poder. Y entonces ponía siempre entre pendientes, entre interrogaciones, lo de Agustín García Calvo. Cosa que yo le discutía y decía, pues es que las interrogaciones, maestros, son como los pendientes del nombre propios, así se siente, como que se siente más, se ve el nombre propio más.
pero a pesar de todo insistían en las interrogaciones. Bueno, si todos nos animáramos a ponernos los pendientes, la cosa sería muy efectiva. Bien, entonces, que esto no sea un vano renombre del nombre, ni un hecho de conmemoración histórica, sino que sea realmente un lugar de ejercicios sofísticos, de que la universidad, o por lo menos el aula de sofística, sea un lugar donde no venga desde arriba lo que tengamos que pensar ni programar, sino que el tiempo que estemos juntos sea para hablar, para decir. Hablar y hacer es lo mismo. Esos que dicen, los ejecutivos de Dios, estamos reunidos para hacer algo después, es mentira. Hacer, hablar es lo mismo. Pensar ya es lenguaje, ya es acción. Por lo tanto, lo primero que Agustín quería es que este sitio se usara como sitio ya del no del pueblo, de ese no que en el caso de la sofística es precisamente un no interesante, porque no es un no radical, sino es un no que va buscándole las vueltas al lenguaje. Precisamente una operación lingüística sofística fundamental es la de presentar la contradicción que siempre se da entre el lenguaje y la idea del lenguaje. Fijaos que parece que estoy diciendo lo mismo, pues no. La diferencia entre el lenguaje mismo, que es pura producción, que es lo que oímos en la producción lingüística, y la idea que tenemos de lo que tiene que ser una cosa. Patria, ley, gobierno, destino, padre, madre, futuro, dinero, etc. Entonces, justamente, Agustín quería usar estas técnicas retóricas de los primeros sofistas y integrar a Sócrates, bueno, dar a Sócrates como el mejor de los sofistas, no separándolo de Gorgias o de Protágoras o de cualquiera de los otros, sino considerar como que Sócrates ya de por sí, en sus plazas y en sus calles, era el sofista más honrado, porque no cobraba dinero por hablar, cosa que los sofistas sí hacían. Entonces, esta era la razón esencial, y es lo que aquí tenemos que celebrar, que a partir de ahora el instrumento que tenemos aquí no sea solo del que sabe más, el que se cree que sabe, porque nunca se sabe, sino, esto de la tecnología está un invento del enemigo, clarísimo. Vamos a ver, le buscamos la vuelta. Difícil, ¿eh? Sí, bueno, voy a haceros una adivinanza, como si fuerais niños, porque solo los niños son los que entran en el reino de los cielos. Así que perder toda información y ganaréis sabiduría. Nada cuesta, mucho vale, fabrica todas las cosas con aire. Nada cuesta, mucho vale, fabrica todas las cosas con aire. ¿Qué digo? La lengua, la palabra, efectivamente. ¿Sabéis que los niños esto lo aciertan enseguida? Los maestros tardan un poco más, los profesores más, los rectores lo aciertan nunca. Pero es porque hay como una especie de lucha a muerte entre la llamada información, que es darlo todo por sabido, y el dejar que sea el propio pensar, la propia lengua la que hable, la que se piense, la que diga, la que vaya haciendo y deshaciendo el mundo. Porque la labor del lenguaje es esa. Por un lado fabrica el mundo. Mirar que un niño cuando dice madre, mamá, la madre aparece solo con el mero hecho de decirlo.
Sin embargo, la producción del término, una frase, en la que ya intervenga el término mamá, una frase, o el término casa o calle, o el término jugar, cualquier término. El lenguaje ya hace esta doble operación, de por un lado fabricar y por el otro deshacer lo dicho. Hacer como un juego de el tapiz de Penélope, de hacer y deshacer. Y esa es la gracia del lenguaje. Ese es el juego más bonito del lenguaje. Y eso es lo que debía de llenar un aula de lingüística. Y eso es lo que hacía que pasaran horas y horas los lingüistas, los sofistas, precisamente hablando. Fijaros que precisamente los filósofos serios, cuando quieren cargarse a un filósofo, perdón, sí, eso. Los filósofos serios, cuando quieren cargarse a alguno que habla mucho, dicen, ese es un sofista. Lo siguen diciendo todavía. Porque no sea que en eso del sofista de vez en cuando se dice alguna verdad, pero no a base de decir verdades, como dice la filosofía seria, sino a descubrir la mentira de cualquier verdad. Como decía Antonio Machado, la verdad. Tu verdad, no la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Esa es la única verdad, la que nunca está encontrada, la que nunca está hallada, la que siempre está uno buscando y nunca va a encontrar. Porque si la encuentra enseguida, los poderes, empezando por él mismo, la querrá realizar. Es decir, se querrá apropiar de ella, incluso hasta harán botarla y todo. Claro, pues cualquier verdad que pase por cualquiera de estas dos barbaries acaba siendo un ideologema, acaba siendo una opresión del pueblo, una opresión del lenguaje mismo, porque precisamente el lenguaje es algo que siempre tiene que estar vivo, que siempre tiene que estar abierto. Por tanto, aquí yo lo único que pido es, bueno, si hay que mantener el nombre, Dios le bendiga, o el demonio también, que era muy amigo del demonio, es para eso, para de verdad hacer con el pensamiento, hacer y caiga quien caiga, para enfrentarse a cualquier autoridad, primero a la cárcel de dentro, primero a la de uno y luego a los sucesivos representantes del poder. Y esto es lo único, lo grande que puede hacer cualquier aula de lingüística, de sofística. Porque que esto está dentro de una facultad de filología, que precisamente es el arte de saber leer limpiamente los textos. Tiene que ver lo uno con lo otro, porque ¿qué es saber leer limpiamente un texto? Si no es quitarle el plomo de las letras, el estorbo particular de los que han querido introducir cosas para dar como su huella personal al asunto. Recuerdo bien en este momento un caso, ¿no? en la descansada vida del que huye de Fray Luis de León, la oda a la descansada vida, en que Agustín, por un trabajo de investigación de muchos años, descubrió que la estrofa 24 o 25 debe de ser seguida donde aparece luego la 86 en los libros normales, en las ediciones normales, porque todo debió de ser, toda esta alteración debió depender de una ráfaga del viento que entró por una ventana y desordenó los papeles a los amanuenses. Y después del 24 vendría el 80 y tantos, no me acuerdo ahora mismo, porque no trajeron los papeles. Hizo tal descubrimiento, quedó muy contento, muy emocionado. A los amigos que se lo comentó quedamos todos muy contentos, porque efectivamente recitado en voz alta era lo que tenía que ser. Bueno, pues ¿habéis visto que alguien le haya hecho ni puto caso? Siguen estando ediciones y más ediciones y cada vez más manteniendo el error una y otra vez. Bueno, pues Agustín tuvo esa desgracia y gracia en cierta parte. Por un lado no se fijaban mucho en él, pero por otra parte, claro, ese mirar a otra parte, que también cantaba Chicho, miremos a otra parte, en las cosas que se podrían hacer si uno no tuviera que acabar mirando a otra parte, ¿no? Pues esa fue la vida de Agustín. Intentar hacer
y los demás hacer como que no se habían enterado, sobre todo los que tenían algo que perder. Bueno, yo no quiero extenderme mucho, yo solamente he venido aquí un poco a celebrar, porque ya vendrán mis compañeros luego y hablarán más de cosas que tengan más concretamente que ver con esta historia de Agustín hace 70 años aquí en Sevilla, donde comenzó su docencia universitaria. Pero debo de traeros aquí la recomendación, te lo digo porque me lo estás soplando, yo sé que me lo estás soplando, no te vayas sin decirlo, pues que no aprendáis ninguna jerga del enemigo, que todas esas cosas que nos dan como naturales, que vienen por las televisiones, por los internetes, por todas esas lenguajes, que nos la dan como la lluvia, como las lechugas, los términos esos de la economía, de no sé qué, todas esas jergas son mentiras. Hablar siempre como cualquiera que está en el pueblo, con una mujer que pelea con otra, un niño que juega con otro, un hombre que está hablando con otro. No cultifiquéis ni tratéis de buscar el sustituto. Porque el sustituto casi siempre está hecho para venderte algo. El sustituto casi siempre tiene nombre de dinero y de futuro. Y ya para no extenderme mucho más, tendría que hacer aquí algunos elogios de aquellos pocos textos que se usaron en un principio, porque él aquí lo que quería es que los textos o los ejercicios nacieran de las bocas mismas de los alumnos que aquí estaban, como Paco Díaz del Arque, recientemente fallecido, y al que quedó muy hondo la huella del maestro, y al maestro el trato con él. Alejandro Cano, un hombre con el que se reía mucho, muerto también. Bueno, casi estamos aquí en una clase de espiritismo, porque la mayoría están muertos, y yo casi. Entonces, muchas veces digo yo, bueno, pero ¿esto qué es? No darle tampoco tanta importancia a eso de morir. Entonces, sí es lo mismo. Es lo mismo. Ni el tiempo sabe que los hombres lo cuentan. Fijaos si es mentira eso de los relojes. El homo faber, como decía don Antonio Machado, es el hombre de los relojes. Pero es que el tiempo no sabe que los hombres lo cuentan. Todo es mentira hasta eso. Incluso yo muchas veces, cuando he ido al cementerio, y siguiendo un poco esta especie de manía de Agustín de conversar con los muertos, he oído como que salen de las tumbas vocecillas que dicen: era mentira, era mentira, era mentira. Claro, parece un cuento. Almodóvar, que está aquí, se dará cuenta como en la mayoría de los cuentos de verdad tradicionales orales se juega mucho con eso, como viene el muerto a hacer una especie de justicia tardía de las mentiras que le ha impuesto a la realidad, del robo de la vida. No dejaros robar la vida, no dejaros que el futuro, por el cartelito que perdonen las molestias, estamos trabajando para su futuro, es lo que le ponen a un niño cuando entra en la escuela, en un cartelón: perdona las molestias, estamos trabajando para tu futuro. Pues ni en las calles, ni en las escuelas, ni en la familia, ni en ningún lado. No dejar que os quiten la vida de aquí y ahora para dejaros el sustituto del futuro. También lo estoy como oyendo que me lo está diciendo. Yo lo digo, perdón, sé que soy una traidora y una infiel, porque no lo digo tal como él lo decía, lo digo a mi manera. A mi manera extremeña, porque también soy una traidora, tampoco soy extremeña y no lo soy, debía de ir más a mi tierra. Pero bueno, entre esa baja fidelidad y la alta fidelidad me quedo con la baja fidelidad. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, para decir algunas de las cosas que él terminaba
diciendo que desconfiemos mucho de nuestros gustos personales, porque nuestros gustos personales, cuando decimos esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gusta, siempre coinciden con lo que nos mandan, con lo que nos obedecemos aquello que nos mandan. Si uno no creyera que lo que hace lo hace porque quiere, sería imposible que hiciera lo que los otros le mandan. Es así, es una formulación retórica sofística, pero es así. Si uno no estuviera convencido que lo que hace lo hace porque quiere, no haría lo que le manda, no haría como que quiere lo que le mandan. Estaba dicho de un modo más claro todavía, pero no me acuerdo bien. Y ahora, ya por último, ya pasaré al final a la despedida, porque hay después de mí varias cosas más que hablar. Pues recordar que dentro de los ejercicios que aquí se hicieron en esta casa, Agustín trajo a don Juan de Mairena, que en el 36 era, como si dijéramos, el libro que a él se le presentaba como, que fue cuando fue editado en 1936, pues el libro de retórica y de sofística más claro y honrado. Y asombrados, absolutamente vigente. Si yo tuviera algún poder en las alturas, que nunca tendré, afortunadamente, pues pondría al Juan de Mairena otra vez a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Porque mirad, por ejemplo, qué fino era, ahora que tanto se lleva lo del mito de la libertad de expresión, él hacía esta pregunta a sus alumnos: ¿y de qué nos serviría la libre emisión de un pensamiento esclavo? ¿Y de qué nos valdría la libre emisión de un pensamiento esclavo? Fijaros que en esto que llamamos la libre expresión hay muchísimo, casi todo. Por un lado, de opiniones personales, de que cada uno cuenta las cosas con una finalidad esencial, que es montar mucho ruido, para si a alguno se le ocurre decir alguna verdad que no se la oiga. La primera función es la del ruido. Y la segunda función, esencialmente, en creer que hay una verdad y que esa es tu verdad y que la tienes que defender contra la verdad del otro. Cuando lo que tienes que hacer es, como decía al principio, tu verdad, no la verdad. Ven conmigo a buscar la tuya, guárdatela. Y para terminar, como despedida, tengo aquí a mi derecha a Paco Lira, que ha sido para nosotros casi siempre como el enlace, pero no solo él, su familia, su padre, su lugar, su sitio, el sitio que nos reuníamos a continuar ya en plan flamenco, porque evidentemente Agustín trajo aquí por primera vez a esta universidad a don Antonio Mairena. Bueno, se pasaba la vida entre los Mairena por aquí, en el Don Juan, y luego se traía a don Antonio por la tarde, por el completo Mairena. Y don Antonio Mairena le hizo algunas letras, le ayudó a hacer unas letras, como la del villancico de A tu Divina Madre Victoria el recién nacido, que es un villancico muy bonito, que lo cantan de origen de Antonio Mairena, pero que Agustín también intervino en esa letra. Me hubiera gustado hoy que aquí alguien hiciera un ejercicio de retórica sofística por flamenco, digo, por cante fondo mejor, que para eso estamos aquí en Sevilla, porque se me había ocurrido una... Grande que sea tu pena, no la compare con la mía. ¡Ale! No la compare con la mía, no la compare con la mía, que a ti te vive tu madre y a mí me falta la mía.
las lecciones. Y se me ocurrió una letra para que ponga música a quien le dé la gana. Porque hay una lucha entre la forma y el significado. Lo que dice una canción de cante hondo o flamenco, y el modo en como lo dice, el modo en como el yo lírico ahí lo dice, la forma, el cómo es el qué en poesía, pero sobre todo en el cante. En el cante el cómo es el qué es el cómo. Y dice así: entrecortado sale el canto, entrecortado sale el cante, entre ayes y suspiros, como si no quisiera darse por entendido. Muchas veces el flamenco corta las cosas para que no las entiendas al pie de la letra, porque no sea que te quedes con alguna idea fija. Lo importante de la idea, como decía Bergamín, que fuera liebre lo más rápido posible. El sentimiento queda, pero la idea tiene que ser fugaz. Es como una luz que brilla, se va, y en otra brilla, se va. Y para terminar, esta vez ya termino de verdad, voy a recitar los dos sonetos teológicos que pasó Pico a las postales con las que nos recibían su padre y su familia y él mismo, bajo los jazmines de la carbonería. Y Dios salve la carbonería. Aquí hay retórica sofística mendicana. Enorgullécete de tu fracaso, que sugiere lo limpio de la empresa, luz que medra en la noche, más espesa hace la sombra y más durable acaso. No quiso Dios que dieras ese paso, y ya del solo intento bien le pesa, que tropezaras y cayeras, esa justicia de Dios, no le hagas caso. Por lo que triunfo y lo que logro, ciego me nombras y me amas, yo me niego y en ese espejo no me reconozco. Yo soy el acto de quebrar la esencia, yo soy el que no soy, yo no conozco más modo de virtud que la impotencia. Y el segundo y final que continúa. Pero no cejes, porque no se sabe cuándo pierde el amor, dónde la tierra volteando camina, ni que encierra mensaje de nadie tiene clave para el libro mayor. Y eso es lo grave, del debe y el haber nunca se cierra. Y acaso acierte el que continuo yerra, ni es nada el mundo hasta que el mundo acabe. Si te dicen que Dios es infinito, di que entonces no es. Y si finito, que lo demuestre pues y que concluya. Pero no hay Dios, ni hay ley, que a contradanza no se pueda bailar. Tu muerte es tuya, tu no saber es toda tu esperanza. Es la muerte del amor, y yo debo reconocer que no te conozco. Gracias. Muchas gracias a Paco Ponce, decano de la facultad, por haberse atrevido a celebrar este encuentro, que ya era hora. Tanto es así que yo me siento un poco extraño. Debo reconocer que
que nunca pensé que en esta facultad se acordara alguien de Agustín García Calvo. Hace un par de años tuvimos un acercamiento por otros motivos, pero ya dijimos entonces, bueno, algún día. Pero al mismo tiempo pienso que Agustín estaría en total desacuerdo con esto. Así que no sé, porque realmente a él estas cosas le sublevaban, ¿no? Eso de los homenajes y todo esto. Así que no sé muy bien por qué estamos aquí. Yo creo que merece la pena, y esa es la verdadera razón, que merece la pena acordarnos de lo que él decía y lo que él pensaba. Todo lo demás es hojarasca y no sirve, no vendría a cuento. Claro, yo fui alumno de Agustín García Calvo en una época tremenda, de años 60 al 62, curso 60-61, curso 61-62. Yo esperaba que aquí estuviera otro antiguo alumno suyo, que es Antonio Miguel Bernal, que no sabemos qué le ha pasado. Se ha fumado, se habrá entretenido con Agustín por ahí, llegando, ¿no? Pero en fin, ya que estoy aquí, pues me siento muy honrado de poder hablar, no en nombre de ese grupo, porque no tengo ningún mandato para semejante cosa, pero sí de una experiencia personal que naturalmente nos marcó a todos, que teníamos 18, 19 años, cuando de pronto entraba ese hombre en clase y empezaba a recitar a Virgilio, a Homero, con aquella voz campanuda y maravillosa. Eos men corcopeplos, apoque anoio roam, ornicin azanato isi, foos ferige de protonis. Lo he recitado en honor de Isabel, porque ella me contó, no hace mucho, ya que hicimos, que Agustín en los últimos años, en los últimos momentos, sufría, de lo que más sufría, me dijo Isabel, era de no acordarse de alguna sílaba, de alguna de los cantos de la Ilíada, que se los sabía de memoria, uno detrás de otro, y decía, ay, ¿cómo era esto? ¿Cómo era aquello? Sufría muchísimo, no sufría por otras cosas, sufría por eso, porque su memoria era la memoria viva de un tiempo, de las humanidades cuando eran de verdad, cuando nos deleitábamos recitando a Virgilio o a Homero y a Plauto, porque nos reíamos con las traducciones de Plauto. Tengo que decir que yo sabía poquísimo latín y menos griego, porque yo había tenido una peripecia en los estudios que el griego me había quedado ahí en los entresijos del acoplamiento y no sabía muy poco griego. Él se dio cuenta muy pronto, pero así todo me aprobaba, ¿no? Decía, bueno, este muchacho tiene buena voluntad. En latín me daba notable, pero en griego un aprobado raspado en primero, y en segundo ya tropecé del todo con otro señor que desde luego no voy a nombrar, que me hizo la vida imposible, ¿no? Bueno, y arrastré el griego, me lo llevé a Madrid y no pude ir con él, y volví para atrás, en fin, y hasta empecé a estudiar árabe, y luego me dio por estudiar náutica. Bueno, yo no he venido aquí a hablar de mí, ¿no? Pero la peripecia del tiempo ese, sí creo que es importante que lo conozcáis. Y dentro de ese grupo, claro, estaba Francisco Díaz Velázquez, que era un discípulo fiel, aunque a Agustín eso tampoco le gustaba nada. Decía, ¿cómo discípulo? ¿Yo por qué? ¿No? ¡Qué barbaridad! ¿No? En fin, bueno, nosotros tuvimos un encontronazo con algo que no estaba previsto de ninguna manera en el franquismo, en lo que estábamos viviendo, que era que un señor se atreviera a decir las cosas que decía Agustín. Claro, decía tantas, tan audazmente, que al final lo quisieron pillar y lo pillaron. Claro. Y entonces por eso, es por lo que yo he traído aquí, por deferencia además de Lola Luengo, su mujer que está aquí con nosotros, pues algo de la peripecia aquella que ustedes se van a reír, pero seguramente también les va a dar que pensar, y es como aquellos que dicen de una imagen que vale más que todas las palabras. Pues aquí tienen la imagen de un sobre azulenco que le pusieron en las manos un día a Paco Díaz Velázquez en el patio de esta facultad. Un bedel que le dijo, tome usted. Era un sobre, vuelve al sobre, por favor, porque es interesante que vean
que se trataba de un sobre corrientísimo, sin membrete de ninguna clase. Bueno, digo, deja. Yo le digo, sin membrete de ninguna clase, es decir, no se lo daba a nadie, ¿eh? Y entonces el pobre Paco abrió el sobre y le decía de esta guisa el comunicado. Conviene leerlo con delectación, porque entre otras cosas tiene 8 faltas de ortografía. En fin, venía de alta mano, no crean que era cualquier cosa. Por haberlo acordado en información que se instruye en averiguación, bueno, voy a quitarlo de las tildes porque en averiguación y esclarecimiento de hechos imputados al catedrático de esta facultad, don Agustín García Calvo, se servirá a usted comparecer en la sala de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras el día 20 del actual, a las 19 horas, a fin de deponer sobre lo que se le pregunte y sepa referente a ello. A ello, Dios mío, ¿qué sería ello? ¿Qué sería ello? El pobre Paco decía, mira lo que me han dado. ¿Qué has hecho, Paco? ¿Qué te han hecho? ¿Qué has querido hacer? Mira, que quieren que te ponga. Bueno, ¿en presencia de quién? Pues nada, no se sabía nada. Y el pobre Paco, un día antes, fíjense que la fecha que lleva el 19 de mayo, ni lo citan para el 20, es decir, sin darle tiempo a preparar ni a pensar ni nada. Preséntese usted aquí donde le decimos, no sabemos quién se lo ordena, ni para qué, pero no deje usted de acudir. Hombre, comprenderá, es muy fácil. Este fue, pero yo creo que es cierto, este fue el último acto de la Inquisición en Sevilla. Este fue el 20 de mayo de 1961. Paco contaba que cuando entró en ese sitio, se encontró parapetados detrás de un gran crucifijo, a 4 curas, solemnísimos. Empezaron a hacerle preguntas. Primero preguntas de protocolo, pero al final renunció lo que estaban buscando, que era lo siguiente. No se me rían, por favor, que es muy serio, ¿eh? ¿Ha oído usted alguna vez al catedrático don Agustín García Calvo en alguno de sus seminarios de mitología poner en duda la virginidad de María? Imagínense, ¿no? Paco se quedó más de piedra de lo que había entrado. Pues no, claro, inmediatamente pues no. Bueno, la cosa tiene su mucha retranca, porque en esta ciudad, le comentaba ya hace un momento a José Luis, que ya me lo escuchó esto otra vez, en esta ciudad es peligrosísimo poner en duda semejante cosa. No se les vaya a ocurrir a ustedes, que no salga de aquí, por favor. Es peligrosísimo. ¿Y qué pasó? Pues pasó sencillamente que iban a por él. Iban a por él los poderes fácticos de la facultad, ya entonces... Pero no crean ustedes que era esa secta que luego que ya iba tomando posiciones importantes en la facultad, y que no voy a nombrar siquiera, ¿no? Era lo anterior. Eran curánganos de la más rancia, del más rancio linaje, que querían quitarle la cátedra a Agustín, porque alguien había insuflado en sus oídos que el maestro dudaba de la virginidad de María. No lo consiguieron porque ninguno de los deponentes confirmó aquella falacia, que es infundio, ¿no? Y que aunque lo hubiera dicho, pero en fin, se trataba de algo muy serio, se trataba de quitarle la cátedra. Y en aquella época todavía a los catedráticos de la Universidad de Sevilla se les ponía a la firma un juramento de acatamiento del dogma de la Inmaculada, igual que en el Ayuntamiento de Sevilla.
Si hubiera lugar, yo les contaría otra anécdota de cuando estuve en el ayuntamiento, y en el primer ayuntamiento democrático llegó el día 8 de diciembre. Bueno, querían que los municipios de la izquierda también juráramos el dogma de la Inmaculada hasta verter la última gota de nuestra sangre. Bueno, esta es una ciudad muy peligrosa, ¿eh? Tengan cuidado. Con estas cosas no se juega. Agustín no lo echaron porque no pudieron, pero le hicieron la vida imposible. Y ya en el 64 dijo, me voy. Hizo catedral en Madrid, que por cierto es muy curiosa también saber que los que iban a concurrir a la cátedra, cuando supieron que él se presentaba, no se presentaron ninguno. Dijeron, bueno, es imposible. Quiero decir que como latinista era una autoridad absolutamente indiscutible. Era el hombre que más, posiblemente de los que más latín sabía en aquel momento. No sé si el decano estará de acuerdo conmigo. Eso de saber mucho o poco tampoco es lo más importante, ¿no? Pero sí que es verdad que era muy respetado, incluso por sus adversarios más acérrimos. Todos reconocían que, desde luego, como latinista, era absolutamente insuperable, ¿no? Bueno, ¿y por qué cuento todo esto? Pues porque, claro, yo lo que quería hacer era, con tu permiso, Isabel, un homenaje implícito también a Paco Díaz Velázquez, que era quien tenía que estar aquí, que seguro que está, pero bueno, no lo vemos, ¿no? Porque él era realmente el que seguía a Agustín, lo repetía, y hasta hace un par de años que conseguimos que viniera al Ayuntamiento de Sevilla a inaugurar una Casa de la Cultura, que no sé cómo lo conseguimos, seguramente tú tuviste la culpa, porque estas cosas ya no iba, pero en fin, estuvo muy feliz y nos divirtió mucho con sus cosas y empezó a recitar y todo eso. Bueno, quería solamente subrayar algo que ha dicho ya Isabel. Él fue quien nos descubrió a Juan de Mairena. Tengan en cuenta que en esa época Antonio Machado ya había sido suficientemente domesticado, ¿verdad? Como el poeta del Duero y, en fin, de los Olmos y esas cosas, ¿no? Tan bonitas, ¿no? Pero en absoluto estaba en circulación que era el autor también de Juan de Mairena. Claro, el año en que se aparece Juan de Mairena ya se puede imaginar. Pero es que además el libro, la edición que manejaba Agustín, era una edición de esa época. Y en la portada había una figura de un hombre, el rostro de un hombre así en sombra, que a nosotros se nos antojaba que era el mismísimo Agustín García Calvo. Porque además, y bromeamos con eso, yo creo que también en su más llegado alguna vez ha dicho, ¿no será este hombre Abel Martín? Yo creo que era Abel Martín, lo que pasa es que se lo tenía muy callado. Pero era Abel Martín, o el mismísimo Juan de Mairena, ¿no? Vaya usted a saber. Pero él nos enseñó qué era el pensamiento heterodoxo, cómo era el pensamiento crítico y por dónde se podía caminar de una manera absolutamente distinta a aquella otra en que nos obligaban a pensar y en la que querían que creyéramos las pierguntillas, ¿no? De manera que para nosotros fue, evidentemente, la apertura radical a otra forma de ver el mundo, y yo por eso le estaré siempre, mientras pueda, ¿verdad?, inmensamente agradecido, y a Isabel por traernos esta referencia suya, ¿no? Pero en fin, yo voy a terminar recitando una copla de Agustín, que tiene mucho que ver con esto de lo de Paco y el trasfondo religioso que vi ahí, ¿no? Aquello de Dios en su inmensa bondad sabe lo que nos conviene, bien jodidos que nos tiene su divina majestad. Muchas gracias. Mi intención, mi idea era recordar un poco ese contexto en el cual se produjo la expulsión de esta ciudad de Agustín, cómo esta ciudad, como bien dice Antonio, muy peligrosa, tiene larga memoria. No quedó la cosa en el año
61, 64, sino que se repitió en 2 ocasiones al menos, como también referirme a cómo después, ya en los años 70, 80 en adelante, pues la llegada, las venidas y las intervenciones de Agustín en esta casa o en otros sitios de esta ciudad eran seguidas por cientos de personas. Hoy estamos aquí 105, he dejado de contar, ¿no? Cuando ya me he cansado de contar. Bueno, pues multipliquemos por mucho hasta las últimas, las que estuvo aquí en esta ciudad, pues los espacios, las aulas, las salas de conferencias se llenaban para escuchar a Agustín, que de alguna forma había vuelto a esta ciudad, y esa parte que no la otra, la que la había echado, la que tenía esa larga memoria, esa parte peligrosa, porque podemos citar algunas personas que también aquí el amigo Pisco pues tiene gratos recuerdos, ¿no? Como el señor Moreno de la Cova, pues por ejemplo, por citar a uno de ellos, pues también había afortunadamente, y hay otra Sevilla que sí quería a Agustín, sí podía entender por qué es lo que decía esa persona, y sobre todo no se asustaba ante lo que decía, porque esta ciudad es peligrosa, pero es muy peligrosa por el miedo que se tiene, por el miedo que se tiene a cualquier cosa que ponga en duda lo que se supone son principios fundamentales que asientan esta ciudad. Se hacía jurar a los profesorados y a los concejales el dogma de la Inmaculada, pero hoy sale una cofradía con un nazareno con su espada por las calles, dispuesta a utilizarla si alguien pone en duda el dogma de la Inmaculada, y sale cada año en la madrugada del Viernes Santo. Entonces no es, como bien decía, cosa para tomársela a risa, sino para tenerla presente y pensar ante ella qué es lo que se puede hacer. Yo me voy a centrar en los 2 epígonos, digamos, en esa larga memoria de quienes lograron que Agustín se fuera de esta ciudad, una muy cercana al momento en el que se le echa, cuando ya ha sido expulsado también de la Universidad de Madrid en el año 66, y otra un poco después, en el mítico año 68. La primera, en el 66, es cuando a Agustín García Calvo se le ocurre venir a esta ciudad a participar en el rodaje de un capítulo de una serie que dirigía Basilio Martín Patino, que eran Los Pícaros, y de los cuales Agustín García Calvo participó. La estancia de Agustín García Calvo en Sevilla, su participación en el rodaje, llegó a las autoridades de esta ciudad, que se quejaron. En aquel momento estaba en esta ciudad otro personaje ínclito, como era don Manuel Fragueiro Barney, de cómo era posible que andara por las calles ese personaje. Naturalmente el rodaje se fue suspendido, y esa escena, pues todavía, si alguien me puede decir que han aparecido, pues yo estaría feliz, ¿no? Siguen sin aparecer. Y en segundo lugar, quisiera referirme a lo que ocurrió la víspera de la Inmaculada. La Inmaculada con Sevilla y Agustín García Calvo, pues es algo que se va repitiendo. Cuando Agustín García Calvo está en Sevilla, viene a dar una conferencia, hay una cierta agitación en estas facultades. Los días anteriores él ha estado aquí, y el día 7, al Correo de Andalucía, se le ocurre hacer una entrevista con Agustín García Calvo. Sale la entrevista no es que diga especialmente nada más allá de lo que se puede pensar que hiciera caer los rayos de la jerarquía administrativa de esta ciudad, hasta el punto
que el director del Correo de Andalucía tiene que presentar su dimisión o es cesado, por lo que supone para ciertos sectores de esta ciudad que la víspera de la Inmaculada aparezca una entrevista con Agustín García Calvo, aquel señor que no solamente ponía en duda la virginidad de la Virgen María, sino que hacía ceremonias en las que se ensalzaba a Venus y cosas por el estilo. Bueno, yo no me voy a extender porque vamos con mucho retraso. Le toca también hablar a Pisco, que va a recuperar, sirva mi intervención un poco para descargar energías que seguramente se volverán a tomar con la intervención de Pisco, pero también hacer un recuerdo, lo ha dicho Antonio, a que realmente es una alegría que un aula de esta facultad figure con el nombre de Agustín García Calvo. La felicidad completa sería, como ha dicho Isabel, que figurara como aula de sofística, AGC con los pendientes, ¿no?, a los cuales se refiere. Sería una muestra de aire fresco que recorre los patios y los pasillos y las aulas de esta casa. Pero no quiero dejar de recordar aquel pequeño primer, no digo intento de homenajear, pero sí de dejar presente la figura de una persona represaliada, una persona que hay que situarla en la represión comenzada en el año 36 con el golpe de Estado, en la cual el cuerpo de magisterio, los profesores de esta universidad, como se pueden ver en los expedientes que cualquiera puede consultar, supongo que cualquiera podrá consultar en el archivo histórico de esta universidad, supuso la destrucción o el desmoche, por utilizar el título de un libro dedicado a la represión, a la depuración de la universidad, y de la cual, aunque ya algo lejana en el tiempo más virulento, el proceso inquisitorial contra Agustín García Calvo a principios de los años 60 no dejaba sino de ser un epígono, un elemento más de esa represión que no estaba dispuesto a que la paz de los cementerios, instaurada casi mayoritariamente en todos los aspectos de la sociedad española, pudiera ser removido bajo ningún concepto. Y precisamente por eso, como bien saben, pues Agustín, ni en aquel momento, ni después durante los años 70, 80 y 90, ni siquiera al final, es muy fácil, antes lo comentábamos, ¿no?, que fácil es hablar bien de los muertos, ¿no? No te van a responder, ¿no? Siempre habrá alguien que podrá decirte algo, pero el interesado nunca te va a responder, pues ha tenido a García Calvo suerte con sus coetáneos. Quizá eso sea lo mejor, quizá si no fuera así, esa extrañeza a la que se refería Paco de este acto en un primer momento, pues yo no soy partidario del olvido, ¿no?, de seguir al límite la actitud de Agustín García Calvo, y creo que estos actos y que aquí en estos pasillos figure una placa dando nombre a un aula, a una clase de esta facultad, es necesario para que esté. Siempre alguien se preguntará quién era aquel señor, pero sí es verdad que todavía hoy Agustín García Calvo pues está a la espera de que esta ciudad y en general la sociedad española y sobre todo el mundo que se llama intelectual en sí, pues le hagan, digamos, el recordatorio o el acto de presencia, o que lo invoquen, por seguir utilizando la sesión de espiritismo que ha iniciado Isabel, a Agustín, para que por una última vez pues nos pregunte, nos ponga colorado y de alguna forma, como un Júpiter tronante, pues sobrevuele por ese aula. Quisiera recordar
aquel acto de hace 2 años como pequeño inicio o recuerdo en esta ciudad sobre Agustín García Calvo. Y nada, muchas gracias. No sé muy bien qué hace uno aquí, sobre todo cuando está necesariamente aquí contra su nombre propio, contra la persona de uno, contra la historia, porque a nada de esto hemos de reducir, a nada de esto, es decir, ni a nombre propio, ni a persona, ni a historia, a nada de esto, repito, hemos de reducir la vida. Y Agustín es justamente esto, lo vivo, imperecedero. Siendo muy niño, muy niño, y tengo amigas aquí que pueden daros razón de lo que os cuento, por ejemplo, Violeta, tuve a bien el que el nombre, pero sobre todo contra el nombre del profesor García Calvo, contra su nombre, como digo, tuve a bien el que me hablara de la viva voz de Agustín. Esa voz que se deja hablar y que con enorme habilidad, rarísima habilidad, por no frecuente, uno queda seducido. Voy un poco a tratar de situar esto brevemente. No es fácil, porque no es fácil de reducir lo que se ha de contar. Agustín llega entre el año 59, en el año 59, sí, y se marcha por las razones que habéis oído y bastante aburrimiento también, en el año 64. En ese tiempo, las aulas de esta facultad, entonces Filosofía y Letras, incluso los domingos solían tener a bien llenarse, sin más, llenarse vivamente de alumnos, sin más, por oír justamente esto de lo que Isabel os ha hablado antes, los ejercicios de sofística. Pero también los juegos con la palabra y la melodía, el canto, la gramática, la lengua, las artes del lenguaje. No he conocido, y no voy a parafrasear, a ningún maestro, probablemente bien recordado por el propio Agustín, a quien tuve la suerte de oírle decir en alguna ocasión, no he conocido a nadie, con la prosodia de Agustín. Es el modo de hablar y, al dejarse hablar, decir lo que hay que decir, sin más. Entre el año 59, como os digo, y el 64, yo era muy niño, pero sí recuerdo cómo la poesía y el teatro, Agustín solía decir que el teatro era uno de los modos de la poesía, entran de pronto en quien éramos muy niños y descubríamos con él y con sus alumnos, a los que sí no estaría mal recordar, José María Rodríguez Buzón, por ejemplo, Máximo Villoso, ya hemos mencionado a Paco Díaz Velázquez, por muchas razones, pero sobre todo el modo en que los niños que éramos descubríamos eso, que consistía en que de pronto se pudiera llevar a un lugar del que todavía no teníamos noticias de que era una escena, unos títeres, unos burritos, unos títeres de cachiporras, en los que las marionetas eran interpretadas por actores. Tal vez haya aquí gente que recuerde aquella pieza en la que Agustín alternó textos y versos de García Lorca con textos y versos propios, y que la autoridad competente, en la medida en que aquello parecía atentar contra el orden y las buenas costumbres del régimen del dinero, porque no había otro, sino el régimen del dinero, que es el mismo régimen que padecemos, pues probablemente ahí, y muy al principio, estuvo esto que se ha venido hablando acerca de la Inquisición que Agustín sufre ya muy tempranamente
en esta ciudad de Sevilla, osca, gris y tristona, pese a sus fiestas, a las fiestas que guardar. Al menos esta es la memoria que ahora mismo tengo de esos años primeros. Pero también tuve la suerte de aprender a jugar de la mano de Adelaida, de Violeta, de Jesús Huerta y de muchos amigos, entre ellos el propio Paco Díaz Velázquez. Y la memoria me llevaría ahora a los años 60, entre el 64 y el 70, toda vez que Agustín ya ha abandonado la ciudad de Sevilla. Se ha mencionado antes, Isabel también ha tocado este registro, el modo en que aparece por primera vez, no, porque ya Agustín tenía noticias de Juan de Mairena, de entre los libros que aparecían en los anaqueles de la casa de su padre. Pero sí es cierto que algunos de ustedes recordarán que en la Cuesta del Rosario, entre el año 59 y el año 69, y luego después también, hubo una librería, probablemente una de las últimas librerías de marcado carácter republicano, la librería Lorenzo Blanco. En la trastienda, siendo, como os digo, muy niño, recuerdo haber ido con mi padre en alguna ocasión, en esa trastienda tenían lugar tertulias, entonces se podían nombrar de este modo, tertulias, charlas, en las que podía uno encontrarse con don Ramón Carande o con Agustín. Es en esa librería donde aparece un hatillo de libros llenos de polvo, atados y lacrados con una cuerda, una guita, y parecía, por lo que me fueron contando más tarde, que ese hatillo lleno de polvo no se abrió justamente hasta el año 60. Desde 1936, puesto que se trataba de una primera edición de Juan de Mairena, es ese hallazgo, es ese hatillo el que hace que Lorenzo Blanco ponga en manos de algunos buenos contertulios y la edición, y de pronto el Juan de Mairena empieza a resonar en nuestros oídos como probablemente nunca se había oído antes y tampoco después. Era la Sevilla, esa Sevilla del 59 al 60, al 69 era la Sevilla de Félix Moreno de la Cova y de José Utrera Molina. Me detengo aquí. Una Sevilla donde el ejercicio de la represión, el modo en que se cerraban y clausuraban espacios donde la gente se dejaba hablar, y de esto soy testigo de cargo, era muy frecuente, muy frecuente. Recuerdo que en el año 64, cuando más por dejarse hablar o por dejarse pintar, podían precintar un establecimiento. Me voy a acordar de la segunda cuadra, la cuadra de la prolongación de Pedro Salvador, la prolongación de la avenida Manuel Siurot, ¿no? Donde, sin más por atentar contra la moral y las buenas costumbres del régimen, se vino a precintar y a clausurar la segunda de las cuadras de Paco Villar. Es en este entorno, como os digo, que oigo por primera vez hablar de flamenco y muy en el entorno de Antonio Mairena, en un tiempo en el que Mairena, entre el año 60 y el año 64, está en colaboración con Ricardo Molina, está poniendo, entre ambos están tratando de poner en pie Mundo y Formas del Cante Flamenco. Es en relación a este Mairena al que os quiero referir. Es un Antonio Mairena que en alguna ocasión, también de la mano de mi padre, le oí decir, es con Agustín con quien entramos por primera vez, de un lado Ricardo Molina, del otro Mairena. Y no precisamente por la puerta principal, por el Paraninfo, sino justamente por la puerta falsa, esto es, hay testigo de cargo y además os lo puede contar vivamente y muy bien. José Ignacio Primo, muy alumno y amigo de Agustín y buen aficionado al flamenco. No olvidemos que ya en el año 59, entre el 59 y el 64, el flamenco era una de esas artes bien estimadas en Salamanca y en Zamora. José Ignacio Primo es memoria viva, él vive con algo más de 80 años y podría
darnos una memoria más próxima de la que yo pueda daros. Con relación a Agustín, poesía, teatro, como os digo, prosa, rítmica y prosodia, lengua, filología, versiones, enseñanza, política, poética, realidad versus verdad. No sería fácil de reducir a un marbete, tampoco sería fácil de seguir hablando, porque probablemente uno incurriría en la molestia de adentrarse sin querer en la persona de Agustín. Creo que la obra es tan sumamente espléndida que retomaré ese momento en el que os hablaba del juego, cómo de niño uno termina justamente aprendiendo a hablar jugando. Razón y canción. Razón y canción. Esto es algo que de la mano de Agustín todavía hoy sigue muy vivo. Lo uno va con lo otro. Razones y canciones. Recogimos no hace mucho, digo no hace mucho porque está muy vivo este encuentro, razones y canciones, estas recitaciones y estas melopeyas que como ejercicios de sofística y lírica popular eran frecuentes de oírse en la Carbonería de Sevilla. Recuerdo un texto que me parece que recoge muy bien el aire de ¿qué quiere decir ejercicio de sofística? Dice así, lo leeré. Se trata de un juego con la lengua común y con las artes del lenguaje, venidas de una tradición anónima y oral, nunca del todo sometida a literatura. Al alternar recitaciones con razonamientos, se intenta hacer sentir que la contraposición impuesta y vulgarizada de razón con sentimiento es una de tantas falsedades de la cultura dominante, y que cuando a la lengua común se la deja hablar de una manera o de otra, lo que hace es desvelar, lo mismo por vía de lógica que de poesía, lo falso de la realidad y de las ideas con que el poder trata de restablecer, entre otras cosas por las letras y las ciencias y por los medios de formación de masas de individuos, la fe en la realidad. Al mismo tiempo, deseando que algunos del público intervengan en ese juego, se trata de poner en evidencia lo público de razón y poesía y desprenderlas lo más posible de la persona de los pretendidos autores y creadores. Bien, pues en este juego estamos, en este vaivén seguimos. Hay una canción, y con esto cierro, y espero no cansaros mucho. Una canción que tiene mucho que ver con la Sevilla del año 60 y el Madrid del año 68. Balada estival de las cárceles madrileñas, 1968. En la trena lo tienen aún a Jaime, la prenda de la buena compañía. En Chirona está Paco Gil, que así se sonreía, y Miguel en Carabanchel, y en las ventas las tres Marías. Para Izquierdo, Aldecoa y Giral, y Emilio y David, son número los días, y también a la sombra está Josefa García. Los jueces, como es natural, se van a La Toja, o si no, a Fuenterrabía. Su permiso irá a disfrutar el blanco policía. La justicia descansa al sol, pero no muere todavía. Generales, ministros y Dios, tostándose están las panzas respectivas, y también a la sombra está Josefa García. La señora que va de bazar, jarrones, visillos, sábanas, mantelerías. La empleada, el sábado al fin, el tren de cercanías, cada cual en su condición, todo el mundo a vivir su vida. Y en el apartamento 2000, con hielo y con gin, el disco se vacía, y también a la sombra está Josefa García. No están ni por fu, ni por fa, ni culpa, ni causa,
ni pasión ni ideología, sino porque guerra la paz, porque la noche día, por la misma razón que aún cruje el arco y gime la lira, aquel hombre que vive a jornal y aquella que ya más flores no le envían, y por eso a la sombra está Josefa García, porque llaman amor a la ley y ley a la fuerza y verdad a la mentira, y por eso el sol sabe a hiel y el pan a cobardía, y los libros a muerto y sin sal la sabiduría, y los besos de hombre y mujer a cal, y el amor a reja y celosía. Desde que ella a la sombra está, Josefa García, en el patio central del penal hay una morera que florece a mediodía, de palabra al vuelo que va por esas galerías. Libertad no sabéis lo que es, pero sí penitenciaría. El que quiera romper la prisión, que encuentre la luz negando cielo arriba, que en el cielo Dios y a la sombra esté Josefa García. Muchas gracias, Pico. Vamos muy mal de tiempo. Teníamos intención de que alguno de ustedes que quisiera añadir algo lo pudiera hacer. Lo puede hacer brevemente, porque a las 8:30 tenemos la segunda parte de este recuerdo, un homenaje, que es el concierto que nos va a regalar Amancio Prada, y antes tenemos que descubrir la placa de la puerta. Entonces, si alguno de ustedes quiere añadir algo, alguna vivencia especial que sea interesante, que compartamos todos, tiene ahora la oportunidad de hacerlo. Sí. Me llamo José Luis López López, más conocido por haber sido 22 años decano de la Facultad de Filosofía, ahora estoy jubilado, pero quiero decir brevemente 3 o 4 cosas. Efectivamente, yo viví los 2 últimos años en los que estuvo el profesor Agustín, que además pues tuve la suerte, aparte de un paréntesis, es que tampoco quiero nombrar al profesor de griego, aunque lo ha querido nombrar Antonio. Yo tampoco quiero nombrarlo, Eso lo merece. y que se quede en el olvido de Hades, sí, es posible. Tuve la suerte de que se ha olvidado algún detalle de lo que hacíamos con Agustín. En primer lugar, los ejercicios de sofística. Claro, entonces no existía la Facultad de Filología, era la Facultad de Filosofía y Letras. Lo hacíamos en el Club de Derecho, en el entresuelo que hay en la antigua Facultad de Derecho, que ahora ya no está aquí. Pero es que además los domingos nos veníamos a un aula de esta Facultad de Filosofía y Letras a canturrear todos los domingos. No habrá guerra de Troya de Jean Giraudoux, Y también, pues, una de las cosas que quiero que se recuerde es que él, aparte de enseñarnos la existencia de Juan de Mairena y de los otros libros heterodoxos como Abel Martín y los complementarios que continúa Juan de Mairena, también nos enseñó a conocer a Brassens, a Georges Brassens, las canciones de Georges Brassens, con las letras de Georges Brassens, incluido pues esa letra tan grosera que se llama Legorí. Y yo tuve, como digo, la suerte de que terminé los 2 cursos comunes en el mismo momento en que Agustín terminaba, bueno, decidió irse de Sevilla. Y yo me fui a Madrid, aunque yo fui a estudiar filosofía. Y entonces coincidí con que en Madrid hizo de nuevo la oposición para ser catedrático de la Universidad Complutense, a la cual, que yo sepa, es probable que no haya nadie de las presentes, salvo yo, que estuviera en los ejercicios. Esta mujer y yo hemos ido juntos, también ella era alumna de ella. En una posición en la que tenía como contrincante al que ha sido después famoso como político, presidente del Congreso del Senado, Antonio Fontán,
miembro de esa cosa, que no queremos decirlo acá. La verdad es que yo asistí, porque lo tenía fresco de haberlo tenido el año anterior, bueno, no hasta el final, asistí a la oposición a todos los ejercicios y le pegó un baño espantoso a Agustín, a su contrincante, con lo cual el tribunal, presidido por el padre Barbado, que hay que reconocer que no debía ser un simpatizante ideológico de Agustín, pues por unanimidad le concedió la cátedra. Lo que pasa es que le duró tan poco, porque yo que me metí inmediatamente en la política universitaria de allí y era vicedelegado o subdelegado de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, pues a los pocos meses del año siguiente, estábamos preparando una asamblea para llevarle al rector no sé qué papel, que además no me acuerdo ni de qué trataba, y todos dijeron, ¿y no hay ningún profesor? Estábamos en la gran, digamos, el gran vestíbulo de la antigua Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, y de repente pues aparece un profesor. Agustín, vestido como él acostumbraba, de tal manera que no pasaba inadvertido, con un abrigo que tenía el cuello de piel y que el resto era de color verde botella y le llevaba hasta los pies. Bueno, y inmediatamente levantó la mano y con esa voz de barítono tan extraordinaria, aquí en Sevilla, como fue también profesor de secundaria en el Instituto Murillo, corría la leyenda, por otra parte cierta, que había muchas alumnas del Murillo y de otros centros que venían a la facultad sencillamente para escucharle pronunciar la palabra apofonía. Bueno, pues yo estuve en esa manifestación en la que estuvo, él dice, voy a buscar al profesor Aranguren, voy a correr una piadosa cortina porque el profesor Aranguren cantó posteriormente una palinodia que yo no quiero repetir. El profesor Aranguren, el profesor Montero Díaz y Tierno Galván, que se solidarizó por telegrama. Resulta que también lo expulsaron a Tierno Galván, a Agustín y a Aranguren, aparte de un pobre desgraciado profesor de formación del espíritu nacional que se agarró a aquellos catedráticos y que después se tuvo que arrastrar con los del Frente de Juventudes que no me vean. Bueno, recuerdo, y con esto termino, por decir el carácter además irónico de este Sócrates zamorano. Este Sócrates zamorano, efectivamente, un sofista honrado, porque no cobraba por enseñar, pues que por otra parte, como tampoco se ha comentado, para que se vea hasta dónde llegaba su ironía, que es el autor de la letra del himno de la Comunidad Autónoma de Madrid. También tiene castaña, la letra, recomiendo como lectura de la voz irónica. Pues mira, un gran himno, pues nos detuvieron inmediatamente y contrariamente a Aranguren, que bueno, dio muchas explicaciones y pidió que no se le tuviera en cuenta lo que habían hecho, los días consecutivos a la manifestación, todos los días hacíamos una mini manifestación de protesta por lo que había ocurrido, y en ella inmediatamente aparecía Agustín en la manifestación. Lo que pasa es que tenía un marcaje tan estrecho de la policía social que inmediatamente bajaban 4 policías y los metían en una furgoneta. Y eso ocurrió 20 veces, por lo menos. Y después, ya como última anécdota de su sentido del humor, me acuerdo, como si la estuviera leyendo ahora mismo, de un pequeño anuncio por palabras en ABC de Madrid, donde él primero se retiró a fundar una academia. Desengaño, la calle Desengaño. Y decía el anuncio por palabras así cuadradito y pequeñito: ex catedrático de universidad, daría clase a universitarios libres. Claro, jugaba con el término de libre. Pero es que era todavía más bonito el anuncio, porque a la academia ponía después Academia Elba,
como Napoleón. Calle Desengaño número 4. Y después el teléfono. Y ya posteriormente allí le dio clase a gente que sobre todo preparaba oposiciones de clásicas. Y posteriormente pues ya su viaje a Francia, estuvo en París, luego estuvo en Lille, efectivamente. Y yo pues he querido contribuir diciendo que estoy muy feliz porque es una de las personas que forman parte de la médula vital de mi vida. Por eso, como digo, tanto como en mis lecturas de Sócrates, este Sócrates zamorano, pues ahora a mi nieto que está estudiando primero de bachillerato y que es un raro pájaro que siendo un estudiante estupendo haya elegido humanidades, es decir, latín y griego, porque nadie de sus compañeros tiene 7 u 8 nada más, compañeros, porque han tenido que buscarlo con farol. Pues resulta que le estoy recomendando continuamente traducciones de Platón, por ejemplo, la Apología o cualquier otra, hechas precisamente por Agustín. Entonces, yo quería expresar este testimonio y unirlo con lo que se ha dicho aquí. Gracias, yo aprovecho tu intervención para recordar. Me siento completamente orgulloso de eso y no quería haberme ido sin decirlo. Bueno, pues yo aprovecho para recordar que Agustín tiene un montón de libros que nadie los lee, que están en la editorial Lucina, son libros baratos, se mantienen precios de hace 10 o 15 años. Es una pequeña editorial y ahí está toda su obra, entre ellos las 19 canciones de Georges Brassens, muy bien traducidas, que son cantadas por un gran cantor, un cantor extraordinario, que se llama Antonio Selfa de Levante, que tiene varios discos con las letras de Agustín, y eso de verdad, eso te levanta la vida. Tú pones todos los días esos discos, según estás haciendo tus cosas, y es un continuo razonamiento de Brassens al estilo Agustín, que es una mezcla explosiva y muy alegre. Tú sabes una cosa, Isabel, que en mi biblioteca personal están todos los libros escritos por Agustín. Pues a ver si... Incluidos los de Lucina. Si no solo los personales, sino en las impersonales. Y yo, que no era de Lucina, me he traído, como recuerdo, uno delgadito. Yo agradezco mucho está en Visor, que es casa. precisamente el verdaderamente extraordinario sermón de ser inocencia. Que es uno de los que me acompaña también habitualmente. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí y saber que bien lo conocía. ¿Qué va? ¿Que tenía prohibido conocer? No, ya sé que os peleabais mucho, sobre todo con él. Pero bueno. Que decía que el amor tiene que ser siempre misterioso. Dejar la sorpresa. De tal manera que el libro que escribió sobre mi vida en verso, que se llama Bebela, que es un libro de amor insólito, porque él se ve a lo que he tomado, que debía ser yo, no lo sé, pero de tal manera que muchas veces ni tengo idea, digo, yo ni me reconozco, pero le doy las vueltas así y digo, oye, pues parece que sí. Pero él veía las infinitas posibilidades. Bueno, aquí hay otros veteranos también de la Guardia. Pues gracias a esta casa por acordarse de su vida. Gracias.